Ahorita a las 8 en punto. Ajá. Falta un minutito. Buenas noches a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a una de las sesiones virtuales que está teniendo por parte del Consejo. La primera indicación es que les pido a todos los residentes que anoten sus nombres y su hospital de donde provienen para que se vayan registrando en el chat, por favor. Otras dos indicaciones. Por favor, apaguen sus micrófonos y también apaguen su video, por favor. A veces hace mucha interferencia, como lo hemos venido pidiendo en las sesiones previas. Bueno, nuevamente buenas noches y para mí es un placer presentar a la doctora Angélica Vargas Guerrero. Ella es profesora de reumatología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es integrante de los grupos GECAP del PANLAR. Es instructora para el grupo de anatomía clínica y también es miembro fundador de la Sociedad para el Estudio de Trombosis y Hemostasia AC. La doctora también es una de nuestras vocales desde hace ya un par de años. Y el tema que hoy se va a presentar es síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Y pues sin más preámbulo, los dejo con la doctora Angélica Vargas. Por favor, doctora. Muchas gracias, María. Bueno, muy buenas noches a todos. Obviamente esto es un tema bastante amplio, muy interesante, de tal manera que no voy a poder abarcar todo lo que quisiera. Trataré de que son más complicados para entender. La definición es ¿sí ven? Bueno. Un poco de la definición, luego la epidemiología, ahí nos vamos a detener un poquito más, la fisiopatología, voy a tratar de llevarlos de la mano de cuáles son las cosas que suceden en los diferentes ámbitos, la serología, de la clínica, muchas de las cosas trombóticas en general, pues obviamente son bastante claras para todos nosotros, pero voy a enfocar bastante sobre todo en las manifestaciones que se consideran dentro de las no criterios. También en cuanto al diagnóstico catastrófico y el tratamiento. Primero que nada, es una enfermedad sistémica, obviamente, cuyas características principales van a ser la trombosis, que a diferencia de otras trombofilias puede ser arterial, venosa, grandes, pequeños vasos, pérdidas gestacionales, anticuerpos antifosfolípidos de manera consistente, y es la trombofilia adquirida más común. Ahí, perdón. Bien. Sabemos que en general 78-80% son mujeres, sobre todo si nos enfocamos al SAF secundario. En los pacientes con lupus, alrededor del 40% tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos y una tercera parte de estos pacientes con lupus tienen el síndrome antifosfolípido como tal. El tener anticuerpos antifosfolípidos, como sabemos, no es sinónimo de tener el síndrome. Podemos únicamente, hasta el 10% de la población, tener anticuerpos antifosfolípidos positivos. Esto va incrementando con la edad y esto se ha detectado, obviamente, de muestras de donadores. Sin embargo, llama la atención que el anticoagulante lúpico, que es uno de los principalmente relacionados con la patogenia del síndrome como tal, solo se ve en alrededor del menos del 1% de los pacientes. Ahora, de los pacientes que desarrollan síndrome antifosfolípidos, la incidencia es alrededor del 5 por cada 100,000 habitantes por año, con una prevalencia que varía entre 40 a 50 por 100,000 habitantes. De este síndrome hay una parte de pacientes que pueden desarrollar el SAF catastrófico, que es una de las manifestaciones más graves o la más grave, y que solo se presenta en menos del 1%, y lo vamos a abarcar más adelante en la plática. La supervivencia de este síndrome es alrededor del 94% a 5 años y del 91% a 10 años. Se sabe que la mortalidad generalmente es por trombosis, alrededor del 36.5% de los casos, y puede ser por infecciones, sobre todo en el SAF secundario. Ahora, tenemos englobado los pacientes que solo tienen anticuerpos antifosfolípidos. Dentro de ese mundo tenemos los pacientes con SAF primario, con SAF secundario, que suele ser SAF secundario a lupus, y tenemos otros grupos importantes. El SAF catastrófico, que ya dijimos que es menos del 1%, un tipo de SAF, una variedad de SAF que cada vez está viendo más en los artículos y se está viendo su importancia, que es el microvascular, que frecuentemente tiene mal pronóstico y a veces es más difícil de detectar.
y el SAF seronegativo. Este SAF seronegativo es aquel que no tiene los anticuerpos tradicionales positivos, pero que puede tener otros anticuerpos que también vamos a mencionar brevemente durante la charla. Se dice que puede haber trombosis recurrente en pacientes con SAF que no tienen tratamiento hasta en un 19 a 29% anual aproximadamente. Ahora, el riesgo anual de trombosis en pacientes con lupus y antifosfolípidos positivos, no dije síndrome, solo antifosfolípidos positivos, es del menos del 4%, aunque hay alguna serie que reporta hasta un 5.3%. Y en individuos que se conocen aparentemente sanos y que tienen antifosfolípidos positivos, el riesgo de trombosis anual es alrededor del 1.3%. De tal manera que si entendemos esto, sabemos que hay algo más que nos puede favorecer, no nada más es el hecho de tener los antifosfolípidos. Debe haber algún detonante que nos favorece que se desarrolle o no el síndrome. Las manifestaciones más comunes obviamente van a ser trombóticas, obstétricas o estas manifestaciones extracriterio en las que nos vamos a enfocar un poco más. Ahora, de un seguimiento de pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, es un estudio multicéntrico e internacional, llama la atención que se revisó de los pacientes con lupus y antifosfolípidos persistentemente positivos. Estos se relacionaron sobre todo con trombocitopenia, anemia hemolítica, hipocomplementemia y anti-beta-2-glicoproteína 1 IgA positivos, pero no se vio una relación fuerte con trombosis, con manifestaciones obstétricas o con las manifestaciones no criterios, excepto la disfunción cognitiva. Por otro lado, en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos únicamente, aunque no tuvieran el síndrome, se relacionaron sobre todo con disfunción cognitiva y anti-beta-2-glicoproteína 1 isotipo IgA también. Ahora bien, no me voy a poner a detallar los criterios, sabemos que son la presencia de trombosis, la morbilidad obstétrica y la presencia de los estudios de laboratorio persistentemente positivos. Dentro de los de laboratorio, anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e IgM, a títulos medianos o altos, y anti-beta-2-glucoproteína 1 también a títulos moderados o altos. Estos anticuerpos deben estar positivos por lo menos en 2 ocasiones, con 12 semanas mínimo de separación entre ellos. ¿Esto por qué? Porque se sabe que los anticuerpos antifosfolípidos pueden estar positivos de manera transitoria en diversas entidades, como por ejemplo en algunas infecciones, o en pacientes que están en hemodiálisis, etcétera, y es por eso que es importante repetir con más de 12 semanas de intervalo para corroborar que este síndrome esté presente, que estén presentemente positivos. En cuanto a los factores genéticos, como ven en esta diapositiva, la verdad es que son muchos y cada vez se descubren más. De los más consistentemente positivos están el DR4 y el DRW53, así como en la población mexicana específicamente, el DQB10302, que se relaciona sobre todo con los anti-beta-2-glucoproteína 1. Ahora, hay también, sobre todo en los últimos años, se han visto varios polimorfismos en los microRNAs, que los que más consistentes han sido son aquellos que se relacionan con una disminución en la actividad del inhibidor del factor tisular. Ahora bien, sabemos que tanto la beta-2-glucoproteína 1 como la protrombina son los principales antígenos contra los que se dirigen los anticuerpos antifosfolípidos. De hecho, los que tienen como tal el síndrome o los que son patogénicos, más del 90% tienen alguno de estos dos como el antígeno blanco. Y principalmente se relacionan con anticoagulantes, ¿ok? Recordemos que la beta-2-glucoproteína 1, por ahí hay alguien con un micrófono encendido, les pediría por favor si checan sus micrófonos. Gracias. La beta-2-glucoproteína 1 por sí misma se sabe que es anticoagulante. Y esta es la beta-2-glucoproteína 1, que sabemos que está formada por 5 dominios. Normalmente en la circulación, y eso lo veremos en la siguiente imagen, bueno, de una vez la vemos, aquí está, normalmente está en forma como en círculo, como que se engloba y guarda sus epítopos del dominio 1. Lo que va a hacer es que cuando encuentra un endotelio activo, se va a abrir de tal manera que el dominio 5, que es este que tenemos aquí abajo, se va a pegar a los fosfolípidos de membrana de carga negativa y va a exponer el dominio 1, que es lo que vemos aquí,
y que es el que tiene los epítopos contra los que se dirigen los principales anticuerpos patogénicos. Principalmente se ha relacionado contra el epítopo donde está la glicina 40, arginina 43. Ahora bien, tenemos entonces que tenemos la beta-2-glucoproteína 1 y hay pacientes, personas que tienen los antifosfolípidos positivos. Este sería el primer hit, tener los antifosfolípidos positivos. Ahora, necesita haber un segundo evento que facilite que esos anticuerpos lleguen a causar daño, ¿ok? En primera, el que esos anticuerpos sean dependientes, como dijimos, sobre todo que vayan dirigidos a la beta-2-glucoproteína 1 o a la protrombina. Por ejemplo, necesita haber un segundo hit, y ese segundo hit, tendría que ser que exista un daño en el endotelio. Cuando hay este daño en el endotelio, se pega la beta-2, se desenvuelve, como ya habíamos dicho, y va a exponer entonces la parte donde está el epítopo, que va a ser reconocido por el anticuerpo patogénico, y como vemos aquí, se va a unir. Es importante recordar que la beta-2-glucoproteína 1, como aquí lo observamos, no tiene propiamente un receptor, sino que va a utilizar otros receptores. Por ejemplo, puede utilizar los receptores tipo TOL, el 2, el 4, el 8, el 2,4, la annexina 2, y mediante esto va a ejercer su efecto en la célula. Después de esto vamos a tener los diferentes mecanismos de acción y trataré de ser lo más práctica en cómo explicarlo. Por ejemplo, en el endotelio, ¿qué va a producir? Va a producir que se aumente la cantidad de moléculas de adhesión, activa el endotelio, se producen citocinas, se produce factor tisular, aumenta la producción de S-lectina, de factor de crecimiento del endotelio vascular, y obviamente ya con toda esta actividad también se va a aumentar la netosis, atraen también neutrófilos. Ahora bien, en el mismo endotelio puede haber peroxidación de también puede favorecerse la peroxidación de los lípidos. ¿Por qué es importante también esto? Porque se sabe que los anticuerpos anti-beta-2-glucoproteína 1 frecuentemente también tienen reacción cruzada, con los anticuerpos anti-LDL oxidada. Cuando la LDL se oxida, frecuentemente se une a la beta-2-glucoproteína 1. Y hay anticuerpos que entonces se pueden llegar a formar contra el complejo beta-2-glucoproteína 1 LLD oxidada, contra la LLDL oxidada específicamente, o los mismos anticuerpos anti-beta-2 se unen al complejo. Todo esto va a favorecer que se formen más células espumosas y por lo tanto aceleren la aterosclerosis. Se va a inhibir también la óxido nítrico sintetasa o sintasa endotelial y va a favorecer la disfunción endotelial. ¿Ok? A su vez, se sabe que puede actuar sobre las plaquetas, porque hay receptores plaquetarios también a través de los cuales la beta-2, los anticuerpos anti-beta-2-glucoproteína 1 ejercen su efecto y entonces van a aumentar la expresión de la GP2B3A, van a disminuir la actividad del inhibidor o de las vías inhibidoras del factor tisular, de la proteína C, y van a disminuir también la fibrinólisis. De aquí entonces que puedan venir factores trombogénicos. Ahora, desde el 2014 se describió que normalmente pensaba uno en el síndrome antifosfolípidos como una enfermedad característicamente, una trombofilia, únicamente pensábamos en la forma de formar esos trombos. Sin embargo, se sabe que no solo es una enfermedad protrombótica, sino hay mecanismos no trombóticos. Mediante la acción de la mTORC, puede directamente causar disfunción endoteliar porque va a causar una vasculopatía, va a favorecer la hiperplasia y la proliferación de la íntima y aunque no existan trombos, se puede reflejar clínicamente con disminución obviamente de la circulación en algún órgano. Y este es uno de los principales mecanismos de daño de ese SAF microvascular que al principio les mencioné y que actualmente cada vez se estudia más porque puede tener una importancia fisiopatogénica bastante importante y en el daño de la enfermedad. Ahora, esta imagen me gusta mucho porque en realidad, aunque es muy complicada y vale la pena verla con lupa y que se sienten a revisarla, nos engloba prácticamente todo.
la activación del endotelio directamente por los anticuerpos, la producción de citocinas y factor tisular, estas citocinas que a su vez van a favorecer la activación de los neutrófilos y la quimiotaxis de los mismos, la activación de los monocitos. También los anticuerpos se unen directamente a las plaquetas, esto favorece la activación, la producción de factor también tisular, la mayor trombosis, actúa también con diferentes factores de la coagulación y del complemento, y todo esto de manera sinérgica va a favorecer esa fisiopatogenia del síndrome antifosfolipídico. Ahora, de las pérdidas gestacionales. Se sabe que los anticuerpos anti-beta 2 antifosfolípidos se pueden unir a las células del trofoblasto y del sincicio trofoblasto, de tal manera que van a inhibir la proliferación y la diferenciación del sincicio trofoblasto, el cual no va a poder meterse adecuadamente, no va a haber una adecuada placentación, y va a inducir a su vez apoptosis de los trofoblastos. También estos anticuerpos tienen efectos antiangiogénicos, y la angiogénesis es básica para la implantación también de la placenta. Disminuye la producción de la hormona gonadotropina coriónica. Va a unirse también a las células del adhesivo y del trofoblasto, induciendo un ambiente proinflamatorio que también va a favorecer las pérdidas, eso ya en una etapa un poco más avanzada del embarazo. Puede activar el complemento, lo cual también se ha demostrado que tiene importancia fisiopatogénica en las pérdidas gestacionales. Ahora bien, entremos a los principales estudios que involucramos para el diagnóstico. El anticoagulante lúpico, que por mucho es el más específico, y se relaciona sobre todo con tromboembolismo. Si vemos el riesgo cuando se usa junto con anticonceptivos hormonales, aumenta el riesgo de trombosis hasta 201, un riesgo de 201, tabaquismo 87, de ahí la importancia de que siempre se le dé esa consejería a la paciente, de que si va a utilizar algún tipo de anticoncepción, que necesitaría utilizarla, no debe de ser estrogénica y que deben de cesar el tabaquismo, ¿ok? Se relaciona también con morbilidad obstétrica, el anticoagulante lúpico, cardiolipina o la beta 2. Hay que tener cuidado porque muchas veces tenemos una alta sospecha del síndrome antifosfolípidos o tenemos antibeta y anticardiolipinas positivos, pero tenemos un anticoagulante lúpico aparentemente negativo. Muchas veces, cuando ha sido un paciente que ha sido rebelde al tratamiento y demás, vale la pena que chequemos cómo está el fibrinógeno, el factor 7, 8, 10 y el factor de von Willebrand, porque muchas veces alteraciones en estos factores pueden enmascarar y aparentemente dar un anticoagulante lúpico positivo, positivo normal, que en realidad lo están enmascarando. Ahora bien, los anticardiolipinas son más sensibles, se relacionan con trombosis arterial, sobre todo con enfermedad vascular cerebral, y en segundo lugar con manifestaciones obstétricas. Y la beta-2-glucoproteína 1, de estas dos que son anticardiolipina y antibeta, las que están aceptadas para el diagnóstico son isotipos IgG e IgM. Un favor, ¿hay algún micrófono por ahí encendido? Les pido porfa si lo apagan. Y se relaciona la beta 2 con trombosis venosa y en segundo lugar con manifestaciones obstétricas. Dejo aquí la IgA. Si bien esta no está en los criterios, existe mucho debate sobre si incluirla o no. ¿Por qué? Hay que pedirla únicamente en pacientes en los que tenemos alta sospecha y que ya pedimos el resto de los anticuerpos y son negativos. En el contexto específico, en algunos pacientes pueden tener este anticuerpo positivo. Ahora bien, hay otros anticuerpos que son los antidominio 1. Estos se ha debatido mucho si incluirlos o no en los nuevos criterios, como uno de los criterios de laboratorio. Se relacionan importantemente con la triple positividad, y también se relaciona obviamente con mayor frecuencia de trombosis. Principalmente aquellos antidominio 1 que están contra el epítopo glicina 40, arginina 43, que son los que más se han relacionado. Como vemos aquí, con una relación con trombosis con un riesgo 3.3 a 31.5, aunque también a trombosis 1.5 a 14.6. Se relaciona también, por ejemplo, con livedo reticularis y valvulopatía. Y bueno, aquí vemos algunas de las gráficas en donde claramente es más frecuente
asociado a triple positividad que, por ejemplo, a una positividad única, a un anticuerpo. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante que esto nos habla del riesgo que tiene el síndrome antifosfolípidos. Y si vemos en la segunda gráfica, es mucho más frecuente este anticuerpo, tanto en el SAF primario como el SAF secundario, comparado con pacientes, por ejemplo, con lupus nada más o con controles sanos. Sin embargo, todavía no se ha incluido en los criterios, existe mucho debate y probablemente todavía no se incluyan los siguientes, porque no hay una adecuada estandarización y estudios prospectivos para evaluar los antidominio 1. A diferencia de los anticuerpos contra el complejo fosfatidilserina protrombina. Estos anticuerpos en diversos estudios se han relacionado, bueno, en SAF primario con trombocitopenia y o anemia hemolítica autoinmune, 77% con pacientes que tienen trombosis, en pacientes con el síndrome. Y como vemos aquí en la gráfica, por ejemplo, estos anticuerpos, si los comparamos con los anti-beta 2, pues sí hay una importante correlación con la trombosis, no tanto así con manifestaciones hematológicas puras. Y se ha visto que también puede ser un factor de riesgo independiente para fenómeno Raynaud y para migraña. Ahora bien, en ocasiones escuchamos el síndrome del SAF seronegativo. El SAF seronegativo no quiere decir que no existan anticuerpos, sino que muchas veces no son de los, bueno, en fin, son de los anticuerpos que no están incluidos en los criterios, que podría incluirse también los anticardiolipina o antibeta IgA, pero también pueden ser los antiprotrombina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina, anexina 5, anexina 3, etcétera. Sin embargo, de todos estos anticuerpos todavía existen muchos estudios que están a favor, otros que no demuestran una gran asociación y por lo cual todavía no se han incluido. Ahora, hablando del perfil de riesgo, tenemos dos maneras para poder hacerlo. Los hematólogos sobre todo utilizan más esta primera clasificación, en la cual se dice que cuando hay más de un anticuerpo, sería categoría 1, cuando es anticoagulante lúpico 2, anticardiolipina 3, y antibeta 2 glucoproteína 1, 4. Ahora bien, hay otra manera en la cual tal vez un poquito más práctica en la clínica, en la cual tenemos que los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen anticoagulante lúpico, que ya sabemos en los estudios que se relacionan con antidominio 1, aunque todavía no está disponible, la presencia de un triple positivo, antibeta, anticardio y anticoagulante lúpico, que se relacionan con un riesgo de trombosis 5.3% por año. En menor grado, pero también siendo de alto riesgo, el tener un doble positivo o anticuerpos antifosfolípidos, sea antibeta o anticardio, persistentemente positivos a títulos elevados. Ahora, dentro de este alto riesgo, pero de las manifestaciones clínicas, tenemos el tener enfermedad autoinmune, sobre todo lupus, que es la más frecuentemente relacionada, tener factores de riesgo cardiovascular, tener trombosis arterial previa o trombosis recurrentes a pesar de tener una adecuada control o una adecuada, estar en límite en metas terapéuticas de la anticoagulación, o específicamente cuando hablamos del SAF obstétrico, cuando tenemos hipocomplementemia o disminución de la cifra plaquetaria mayor al 20%. Recordemos que en un embarazo normal puede haber disminución de la cifra plaquetaria, pero no debe ser mayor de este 20%. Ahora, se considera de mediano riesgo cuando tenemos anticardiolipina o antibeta 2 glucoproteína 1 mayor a 40 unidades o mayor al percentil 99 respectivamente. Y de bajo riesgo cuando tenemos positividad aislada a títulos bajos de alguno de estos anticuerpos o el antecedente de una única trombosis, sobre todo cuando esta trombosis fue venosa. En esta imagen podemos ver que prácticamente el órgano que ustedes me digan lo puede dañar, ¿ok? Trombosis arteriales, venosas, grandes vasos, pequeños vasos, de cualquiera de ellos. Sin embargo, vamos a enfocarnos nada más en la clínica. No me voy a meter a toda la clínica, si no, nunca acabo. Solamente recargar, por ejemplo, de las trombosis arteriales, el EBC o la trombosis del sistema nervioso central son las más frecuentes, esquema cerebral transitoria, y hay que tomar en cuenta que cuando hay trombosis arteriales se relacionan principalmente con anticardiolipina, IgG o anticoagulante lúpico. Es de mayor riesgo para presentar una trombosis arterial el tener livedo reticularis, hipertensión o hipercolesterolemia. Ahora, de las trombosis venosas, independientemente que pueden presentarse en diversos territorios, la trombosis venosa profunda es la más frecuente, hasta en 38.9% de los casos.
Ahora bien, de las manifestaciones prefiero abarcar un poquito más en estas manifestaciones que son las no incluidas en los criterios y que probablemente algunas de estas las vamos a ver en los siguientes criterios que se den de síndrome antifosfolípidos. Dentro de ellas están la trombocitopenia persistente, la valvulopatía cardíaca, la nefropatía asociada a antifosfolípidos, la anemia hemolítica autoinmune, el libedo, principalmente el racemoso, las úlceras cutáneas asociadas a una vasculopatía libedoide, la disfunción cognitiva, corea, crisis convulsivas y la mielitis longitudinal o transversa. De las manifestaciones cardíacas, alrededor del 40% de los pacientes llegan a tener manifestaciones cardíacas. La más frecuente es la valvulopatía. Frecuentemente también no es diagnosticada. Ahora, hay que tomar en cuenta que generalmente la morbilidad no suele ser significativa, solo menos del 10% llega a causar manifestaciones significativas. Ahora, de la valvulopatía, alrededor del 65%, si lo abarcamos de manera global, se llegan a detectar que tienen valvulopatía. Suelen ser asintomáticas. En pacientes con SAF primario se reportan entre un 33 a un 60% y hasta en un 90, bueno, cerca de un 90%, 89% en pacientes con lupus y antifosfolípidos positivos. No necesitan tener el síndrome, simplemente esta valvulopatía se asocia a antifosfolípidos. Ahora, ¿por qué vemos unos rangos tan amplios entre estas frecuencias? Porque depende del método que se utilice. En algunos estudios solo a los pacientes que tuvieron síntomas les hacen la detección de la valvulopatía y en otros estudios se incluyeron a todos los pacientes con síndrome antifosfolipídico. De hecho, uno de los centros iniciales o el centro inicial que lo realizó fue justamente en el Instituto de Cardiología con la doctora Amigo, para detectar a esos pacientes que incluso en ausencia de manifestaciones tenían ya lesiones valvulares. Ahora, ¿cuáles son las lesiones valvulares que se asocian? Engrosamiento valvular mayor de 3 milímetros, que puede ser en la porción proximal o medial de la válvula. Es importante recordar, la válvula mitral, en primer lugar, y en segundo lugar la aórtica, son las más frecuentemente afectadas en este síndrome y frecuentemente pueden ser causa de embolismo. ¿Por qué es importante detectarlo? Porque si esta es una enfermedad protrombótica y sabemos que el EBC de por sí es la manifestación trombótica más frecuente arterial, es importante que cuando tenemos un paciente joven, sobre todo con EBC, o un paciente que ya sabemos que tiene síndrome antifosfolípido y se presenta con un EBC, tenemos que buscar si es in situ o si en realidad viene probablemente de un embolismo cardíaco. Puede haber vegetaciones, regurgitación o aórtica y estenosis. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, pues muchas veces se puede utilizar obviamente anticoagulación o aspirina, pero esto es únicamente para el tratamiento del riesgo protrombótico. Sin embargo, se llegaron a utilizar anticoagulación, aspirina, satioprina, algunos otros inmunosupresores, intentando disminuir el tamaño de la lesión valvular o mejorarla, con fracaso en realidad en este sentido, excepto con glucocorticoides. Hay estudios con glucocorticoides que sí lograron disminuir el tamaño de la lesión valvular, pero con otras complicaciones y valorando riesgo-beneficio, se prefirió no emplearla. Sin embargo, en los últimos años se detectó que con el rituximab sí hay disminución del tamaño de las lesiones y se puede llegar a evitar que surjan lesiones nuevas, porque esa es otra cosa muy frecuente. Un paciente que desde un inicio detectamos que tiene lesión valvular, es importante cada 1 a 2 años estarle haciendo un ecocardiograma, porque es frecuente que crezcan esas lesiones o en su defecto se agreguen lesiones valvulares nuevas. Ahora bien, solo 4 a 6% aproximadamente de los pacientes que llegan a tener una lesión valvular llegan a tener una repercusión hemodinámica lo suficientemente importante y que pueda llegar a requerir cirugía. De ahí surge un debate. ¿Qué tipo de reemplazo valvular se da? No se ponen todavía de acuerdo en la literatura. Hay quien apoya que se utilice el reemplazo con una válvula biológica. ¿Por qué? Porque sabemos que las válvulas biológicas frecuentemente en un paciente que no tiene SAF podría no requerir anticoagulación. Ajá. Sin embargo, la vida que va de estas válvulas biológicas es mucho menor, pero no necesitan anticoagulación. Ahora, los que apoyamos, ya ahí les dije yo que apoyo, la válvula mecánica, decimos que, bueno, los pacientes con síndrome antifosfolípido, número 1, frecuentemente de por sí van a necesitar anticoagulación. La válvula mecánica les puede durar mucho más tiempo y por lo menos en los estudios preliminares, porque tampoco son tantos los casos que se operan, si ustedes se ponen a revisar son series pequeñas y muchas veces de varios hospitales. Ahorita les voy a presentar la serie que tenemos nosotros. Pero a pesar de todo eso,
se ha visto que en esas pequeñas series, cuando las revisamos, les va un poquito mejor a aquellos pacientes que recibieron una válvula mecánica, les dura más tiempo con menos fallas. ¿Ok? Es una cirugía de muy alto riesgo, con una mortalidad del 12.5% aproximadamente, y que la mortalidad precoz es del 7% y tardía del 12%. Y las complicaciones las reportan desde un 50% en las mejores series. Esta es una de las series más grandes que se reportó en 2012, que es una serie de varios hospitales, en donde incluyen de varios países y de varios hospitales, y es de las mejores series, porque hay otras series donde tienen mortalidades mucho más altas. ¿Ok? ¿Qué es importante para ver la progresión de la lesión valvular? La duración de la enfermedad, a mayor duración, obviamente mayor probabilidad de lesión, y el que esté de manera concomitante, por ejemplo, lupus. De nuestra serie, tenemos, por ejemplo, del 2000 a la fecha, de 19 pacientes, 15 de ellos con SAF trombótico, 3 obstétrico y 1 con anticuerpos, o sea, no tenía el síndrome como tal, sino con anticuerpos, antifosfolípidos y manifestaciones no criterios. De estos 9 pacientes, triple positividad, 2 con doble, 3 con anticoagulante lúpico nada más, 1 con anticardiolipina, 3 con antibeta y 1 catalogado como seronegativo. De estos pacientes se realizaron 22 cirugías, es decir, 3 pacientes han sido reintervenidos. En pacientes en los que detectamos alto riesgo, ya sea por el perfil de riesgo o por la comorbilidad o los antecedentes de trombosis, se decidió realizar plasmaféresis. De ellos está uno de los pacientes con triple positivo, en el cual además se dio gamaglobulina intravenosa, 8 pacientes más con triple positivo, 1 con doble positivo, 1 con anticoagulante lúpico y 1 más con anticardiolipina. Se logró negativizar el anticoagulante lúpico en 6 pacientes. ¿Por qué esto? Porque desde los años 90, ahí en el hospital, con el doctor Izaguirre, la doctora Amigo, se propuso utilizar la plasmaféresis tratando de facilitar el manejo del paciente justamente en cirugía, disminuyendo obviamente o negativizando el anticoagulante lúpico, que sea más fácil manejarlo en la bomba extracorpórea y demás. Y realmente no se observó que aumentaran de forma importante las complicaciones. Ahora bien, las complicaciones que tenemos en nuestro grupo, digo, se ve como si fueran mucho, pero vale la pena que revisen las series. En general, realmente estamos bastante bien y muy parecido a las series grandes. 4 pacientes tuvieron hemorragia, 6 hemodinámicas, 2 trombóticas, 1 infección, 4 trastornos del ritmo. Hubieron 2 pacientes que han fallecido en nuestra serie. Uno fue con disfunción valvular, y eso porque lo llevó a una reintervención quirúrgica y ahí fue donde falleció. Y uno más fue una ruptura de la aurícula, saliendo el parche bovino que se le había colocado, tuvo ruptura y a partir de ahí falleció. Esto nos da una mortalidad del 9%, como recordarán, la mortalidad está alrededor del 12%. Las complicaciones tardías, tenemos 2 infecciones y unas respiratorias. Bien. Del resto de las manifestaciones cardíacas, la disfunción endotelial es característica en estos pacientes. Se ha detectado en varios estudios que se han hecho, por ejemplo, encabezados con el doctor Jara, en los cuales se reporta que hay disfunción endotelial en los pacientes. Por otro lado, se sabe que el infarto agudo al miocardio es una manifestación frecuente y que tenemos que tener en cuenta. Paciente joven, menos de 50 años, sobre todo si no tiene grandes factores de riesgo cardiovascular y que se presenta con un infarto, hay que pensarlo. El SAF primario se presenta en 1.2%, en el secundario 3.8%. Aquí hay una cosa importante, de esos estudios se ha visto que al 75% de los pacientes tienen coronarias normales en el cateterismo y solo 25% obstrucción. Es decir, realmente como son en pacientes jóvenes, muchas veces no es tanta la disfunción endotelial, sino el trombo que se forma súbitamente en este paciente. Puede haber angina estable también en el 2.7% de los pacientes. Importante aquí también la disfunción miocárdica. ¿Por qué? Porque muchas veces, y les he dicho que iba a destacar algunas manifestaciones, como en este caso la microvasculopatía cardíaca. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso se puede ver la imagen en un electrocardiograma parecida a la de un infarto. Se hace un cateterismo y sale negativo, sale sin obstrucciones significativas. En necropsia se ha visto que muchas veces lo que existe es microvasculopatía. Es decir, pueden haber microtrombosis o simplemente ser esta vasculopatía que les expliqué no trombótica en la fisiopatogenia, que pueda ser la causa de esta
de estas alteraciones, además de la trombosis cardíaca. Y también en pacientes jóvenes que se presentan con trombos intracardíacos, sobre todo en el corazón izquierdo, que puede presentarse en 1.8% de los pacientes con SAF. Ahora, a nivel pulmonar, la microtrombosis pulmonar se presenta en 1.5% de los casos, la hipertensión arterial pulmonar, que frecuentemente la tenemos en mente, pero aquí una cosa importante, la hemorragia alveolar difusa. Es muy frecuente que se piense, no, bueno, esa hemorragia alveolar difusa hay que buscar porque muy probablemente el paciente tiene lupus o alguna otra enfermedad autoinmune asociada. Si bien esto es cierto y lo tenemos que descartar, hay que recordar que dentro de las manifestaciones microvasculares, específicamente del SAF, encontramos esta hemorragia alveolar difusa. Muy probablemente sea de origen vasculítico, se ha mencionado esta posibilidad. A pesar del riesgo, se tiene que suspender la anticoagulación en estos pacientes y el manejo se ha propuesto con glucocorticoides e inmunosupresores para pues, tratar también de frenarla y disminuir las recurrencias. En cuanto al sistema nervioso central, tenemos dos mecanismos que nos pueden causar daño. Uno que es el trombótico, que es el que característicamente pensamos, pero también se ha demostrado que existe daño directo de los anticuerpos antifosfolípidos sobre algunas células nerviosas o sobre las neuronas principalmente. De tal manera que como mecanismo trombótico, ya dijimos, el EBC es la manifestación o la trombosis arterial más frecuente, 19.8% de los casos, pero puede ser la manifestación inicial en el 18 a 29% de los pacientes. Siempre que la tengamos, vamos a descartar que no haya una valvulopatía asociada y que sea el embolismo realmente la causa de esta. Ahora, en sistema nervioso central también es importante pensar en los pacientes pediátricos, además de la isquemia, la trombosis del seno venoso, que se presenta hasta en 7% de los niños. Ahora, se puede también presentar como daño directo a los antifosfolípidos, como mencionamos. De estos, las cefaleas y las crisis convulsivas, en 20 y 8% respectivamente, son más frecuentes sobre todo en los adultos. Y en los niños, estas dos, más la corea, que se presenta hasta en un 4.5% de los casos. Algo que frecuentemente se va y no se detecta es la disfunción cognitiva. Se dice que hasta un 80% de los pacientes con síndrome antifosfolípidos pueden tener deterioro cognitivo. Es importante que estemos dando seguimiento a esto y estemos de manera frecuente o anual, por lo menos, estar checando por algún método la función cognitiva de nuestros pacientes. Espérenme que no quiere avanzar. Bien. Ahora, también como estas manifestaciones de daño directo, tenemos la demencia, los trastornos de memoria, la depresión y la mielitis. La mielitis es importante, les mencioné hace un rato que tanto la transversa como la longitudinal, al igual que otras manifestaciones como la hemorragia pulmonar, habitualmente la pensamos solo asociada al lupus. Sin embargo, se ha demostrado que perfectamente, pues únicamente en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos. De hecho, es una de las manifestaciones, de estas manifestaciones asociadas no forzosamente al síndrome, porque a veces no se ha demostrado como tal una trombosis, pero se presenta como mielitis. Puede haber un síndrome tipo esclerosis múltiple que a veces puede ir junto con la esclerosis múltiple o tendremos que diferenciarlo, hay disautonomía y neuropatía periférica. Ahora, las manifestaciones de piel son mucho más frecuentes a veces de lo que las buscamos. 49% de los pacientes con SAF las presentan. El livedo reticularis puede presentarse hasta en un 70%, sobre todo los pacientes con lupus. Aquí quiero recalcar o detener un poquito. El livedo reticularis, en donde vemos que esa red forma los circulitos perfectamente completos y demás, generalmente esta se puede presentar incluso en personas sanas, cede fácilmente a calentarse y demás. Sin embargo, aquí el más trascendente, más que el livedo reticularis, es la livedo racemosa. Vean la diferencia con la imagen anterior. Aquí esos círculos o esa red no se une, pareciera que fue una red rota, que esa es la más frecuentemente asociada. Es un predictor de trombosis multisistémica, sobre todo arterial, como vemos con un riesgo de 6, con un intervalo 2.9 a 12.6, y se puede relacionar también sobre todo con enfermedad vascular cerebral. Otra es la livedo vasculítica. En el contexto de ese paciente que tiene esa livedo racemosa y que aparte se agregan nódulos que son dolorosos y que posteriormente pueden formar estas úlceras.
La necrosis cutánea, las úlceras cutáneas también que son dolorosas, difíciles de responder, incluso a pesar de que se han hecho también múltiples intentos con inmunosupresores, aspirina, anticoagulantes, que con anticoagulantes algunos han mejorado, se les ha dado sildenafil y demás, pero son difíciles de controlar. Se presentan en 5.5% de los casos. La atrofia blanca, que es frecuente en los pacientes, que son úlceras perimaleolares que duran de días a semanas y que después se vuelven como unas cicatrices atróficas, con bordes con telangiectasias, como podemos ver aquí en estas dos imágenes. Las úlceras necróticas también en 5% de los pacientes y las vasculitis necrosantes. La netoderma, que rara vez se relaciona en sí con manifestaciones trombóticas, más bien suele relacionarse sobre todo anticardiolipina IgA o anticoagulante lúpico, que son estas pérdidas de las fibras elásticas en tórax o en la parte proximal de las extremidades, como pápulas blancas y que después se ven hundidas o atróficas. La trombocitopenia, que se presenta hasta alrededor de un 50% de los pacientes, que puede ser de leve a moderada, generalmente es de leve a moderada, rara vez es menor de 20,000 plaquetas, generalmente está por ahí de los 100,000 plaquetas, 100, 150,000 plaquetas, y a pesar de que pueda tener menos de 100,000 plaquetas, no suele asociarse a hemorragia. Cuando tengamos cifras plaquetarias menores a 20,000 plaquetas, ojo, aquí principalmente buscar si no hay alguna otra asociación que no sea un SAF primario, frecuentemente pensar que sea un SAF secundario, buscar lupus o algunas otras causas, o me salto hasta este último renglón, cuando también existen menos de 50,000 plaquetas, pensar también que puede ser por consumo. Si nuestro paciente se está deteriorando y encontramos, aunque no tengamos una franca evidencia de trombosis, pero ya le vemos lívido racemoso, vemos que empieza a haber deterioro de la función renal, por ejemplo, y demás, hay que pensar la posibilidad de que esté empezando a desarrollar un SAF catastrófico. La trombocitopenia es importante destacar, aquí no protege contra trombosis. A veces ahí es un poquito difícil el decidir, híjole, tengo unas plaquetas muy bajas, pero necesito anticoagular a este paciente, aunque sea como una tromboprofilaxis, porque estos pacientes aún así lo pueden hacer. Puede relacionarse sobre todo con anticoagulante lúpico y antidominio 1, aumentando el riesgo de trombosis en estos casos. Ahora, la anemia hemolítica, no recalqué que la trombocitopenia asociada a antifosfolipidos es una de las manifestaciones asociadas a antifosfolipidos y que probablemente se puedan incluir en los próximos criterios. La anemia hemolítica autoinmune también es otra manifestación frecuentemente asociada. Se puede asociar a un CUMS positivo en 14%, es más frecuentemente asociada se presenta más frecuentemente asociada a lupus. Y aquí también dos cosas importantes. Si la encontramos en ausencia de esquistocitos, pensar en una anemia hemolítica autoinmune propiamente, y con esquistocitos nos puede sugerir una microangiopatía trombótica. De la nefropatía, lo más común que pensamos es una trombosis, ya sea de la arteria o de la vena renal. Sin embargo, puede causar trombosis capilar, glomerular, por ejemplo, puede producir una microangiopatía trombótica. Muchas veces el paciente empieza con datos de hipertensión, proteinuria, hematuria, si bien también, como también es más frecuente en pacientes jóvenes, buscar lupus o alguna enfermedad asociada. Si no lo encontramos, puede ser la misma microangiopatía típica del síndrome asociada a anticuerpos antifosfolípidos, y es otra de las que se propone para agregarse como manifestación clínica asociada a antifosfolípidos. Ahora bien, el SAF microvascular. Todas estas manifestaciones que son en las que he ido haciendo un poquito o destacando, es importante que las pensemos porque cuando se empiezan a presentar varias de estas manifestaciones, empiezas con una nefropatía que se agudiza, por ejemplo, o rechaza un trasplante renal en un paciente con antifosfolipidos positivos, hemorragia pulmonar, disfunción cardíaca, todo esto puede ser una red flag para pensar en un SAF catastrófico. De que está empezando a ser un SAF catastrófico. Y aquí, por ejemplo, a veces no tenemos evidencia franca de una trombosis. Y lo que pasa es que, como dijimos, en este daño microvascular muchas veces no hay trombos, o si los hay son microtrombos que no se detectan fácilmente por las técnicas habituales. De tal manera que en presencia de esto hay que
ser muy acuciosos en la revisión del paciente y demás para pensar que probablemente nos está desarrollando el SAF catastrófico y que en estos casos no responde a anticoagulación, por lo menos no solo anticoagulación. Muchas veces sí la necesitan, pero necesitan agregar algo más. De las cosas que se han propuesto están la metilprednisolona, la heparina, el rituximab, la hidroxicloroquina, el complemento, el eculizumab, por ejemplo, o el sirolimus, pero no hay como tal algo plenamente establecido. Ahora bien, vamos a los criterios para el SAF catastrófico, que de aquí en adelante le voy a poner CAPS para hacerlo mucho más práctico. Generalmente cuando hablamos de CAPS hablamos de 3 o más órganos o sistemas que están afectados en un periodo de una semana o menos, que hay evidencia histológica y confirmación de anticuerpos antifosfolípidos. Depende de cuántos de estos criterios tengan, vamos a decir si es definitivo o únicamente probable este síndrome. Tenemos aquí que tener un alto grado de sospecha. Ajá. En el registro de CAPS, 69% de los pacientes son mujeres. Los adultos se aumenta la frecuencia a los 38.5 años, en niños 11.8, ancianos o 9.3. Se puede presentar como un SAF de novo en 14.7% de los SAF primarios y 30% de los secundarios. Ojo aquí, el embarazo puede ser un detonante de un CAPS de novo. Ajá. De estos SAFs primarios, 60%, de estos CAPS, 60% son primarios, 40 secundarios, y de los secundarios, alrededor de un 75% son lupus. Ajá, o sea que francamente, es uno de los principales relacionados. Ahora, recurrencias, es más de 30 días posterior a la remisión, se reportan alrededor de un 4% de los pacientes, y la anemia miolítica microangiopática se presenta hasta el 72%. En más del 65% de los casos se encuentra que hay algún factor predisponente, siendo por mucho las infecciones las más frecuentes en 49% de los pacientes, en niños hasta en 54%, seguidos por cirugía y por neoplasias en 16%. Ahora, las neoplasias suben mucho en los pacientes ancianos, hasta un 33%. La mortalidad es alta, alrededor de un 37% global, y si vemos aquí, 47% cuando se asocia a lupus, 33% en el primario y hasta en un 50% de los niños. ¿Por qué aumenta un poquito más en los niños? Se dice que porque en algunos de los estudios, vamos a hablar un poco más adelante del tratamiento, pero en varios de los artículos que hay de reportes de los niños, en muchos de ellos no se dio el tratamiento de la triple terapia que vamos a mencionar, y se piensa que probablemente eso sea lo que lleve a que esos porcentajes sean un poco más altos. ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo para mortalidad en SAF catastrófico? Asociación a lupus, más de 36 años, el que haya involucro renal o pulmonar, antinucleares positivos o anticoagulante lúpico. Siendo las principales causas de muerte las infecciones, la enfermedad vascular cerebral y las alteraciones cardíacas. Como ven aquí es muy amplia la gama de órganos afectados, siendo por mucho los riñones y los pulmones los más afectados. Sin embargo, tenemos que pensar que a veces, aunque no evidenciamos, nuevamente recalco, un trombo franco grande en alguno de estos órganos, si tenemos falla de ese órgano y tenemos el contexto que nos haga pensar en un SAF catastrófico, pensarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces en necropsia se ha demostrado que existe microtrombosis hasta un 70%, por ejemplo, a nivel pulmonar. Frecuentemente este CAPS se asocia a trombocitopenia en 67% de los casos, a hemólisis 22%, y puede asociarse a coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, en 11%. Obviamente esto no quita que tengamos que descartar otras causas, que no, por obvio de tiempo no me voy a meter en ellas, pero tenemos que diferenciar con otras causas de estas manifestaciones graves. ¿Cuáles son la triple terapia a la que me refiero, que es la que ha sido más efectiva según los reportes? Heparina, glucocorticoides, asociarla a una de estos dos, gamma globulina intravenosa o plasmaféresis, cualquiera de las dos. De hecho, se han hecho estudios para ver con cuáles va mejor, con plasmaféresis o con gamma globulina. Realmente cualquiera de los dos les va de una manera muy similar, siempre y cuando se asocie a estos dos. La heparina, mínimo por 7 a 10 días, y después el paciente tendrá que continuar con anticoagulantes orales. En cuanto a los glucocorticoides, se recomienda por 3 a 5 días en bolos de 0.5 a 1 gramo de metilprednisolona. Si bien el síndrome antifosfolípido habitualmente lo pensamos como que no necesitamos tratar con glucocorticoides, aquí hay una gran tormenta de citocinas, de tal manera que sí es importante dar los glucocorticoides.
Se puede dar la plasmaféresis en general, aunque no hay un consenso, se recomienda de 3 a 5, en 3 a 5 ocasiones, y preferir la plasmaféresis cuando hay anemia hemolítica microangiopática. Ahora bien, la gamma-globulina intravenosa también se puede utilizar, sobre todo preferirla cuando tenemos trombocitopenia grave. Recordar, porque en algunos casos se decide dar ambas, recordar que si vamos a hacer plasmaféresis y dar gamma-globulina intravenosa, primero hacemos la plasmaféresis y después damos la gamma-globulina, y si no, el tratamiento de inmunoglobulina ya se lo sacamos y le sale bastante caro al paciente. Bueno, la ciclofosfamida se va a utilizar en pacientes que tienen alguna comorbilidad, sobre todo en pacientes con lupus. El rituximab, sobre todo, se recomienda cuando se encuentra un SAF refractario al tratamiento, cuando hay recurrencia o cuando se tienen contraindicaciones, por ejemplo, para anticoagulación. Y en paciente, también en algunos casos se ha utilizado eculizumab, en casos refractarios. Ahora bien, en el tratamiento en general de SAF, se tiene que tener un control estricto del riesgo cardiovascular. De hecho, se recomienda que en cada visita se estén revisando todos los factores de riesgo cardiovascular, o por lo menos cada 2 visitas. Hay que tener adecuado monitoreo del INR y estar revisando realmente si el paciente se está pegando a la dieta y demás, porque muchas veces catalogamos como fallas terapéuticas y en realidad son que el paciente no entendió la dieta, no está siguiendo el tratamiento, en fin. Hay que tomar en cuenta el puenteo perioperatorio en los pacientes anticoagulados. Hay que evitar los estrógenos en pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos. Es importante recalcar la dieta, el ejercicio, el quitar el tabaquismo, controlar el peso del paciente, y dar profilaxis postoperatoria. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el tratamiento. ¿Qué daríamos de tratamiento si tenemos un paciente con solamente antifosfolípidos positivos sin el síndrome? Si es un perfil de bajo riesgo, no está indicado dar ningún tratamiento. Ahora bien, si tiene un perfil de alto riesgo o un perfil de bajo riesgo, pero tiene factores de riesgo cardiovascular, se sugiere dar aspirina a dosis bajas, entre 75 y 100 miligramos. Ahora, si el paciente tiene lupus, se puede dar aspirina, y si tiene, obviamente, aparte de alto riesgo o enfermedad cardiovascular concomitante, hidroxicloroquina. Hay que tomar en cuenta que de por sí en los pacientes con lupus muchas veces la utilizamos. Se podría utilizar ambos o, bueno, alguno de estos dos. En los pacientes que tienen antifosfolípidos positivos, tampoco tienen el síndrome, pero están bajo un periodo de riesgo, una cirugía, o les están dando estimulación ovárica, o van a estar con inmovilización prolongada y demás, tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular durante el periodo de riesgo. Ahora, específicamente cuando se hace estimulación ovárica, es muy importante que tengamos control estricto de nuestro paciente y que valoremos el riesgo, el perfil de riesgo que ya mencionamos, tanto por los antecedentes como por los anticuerpos que tiene el paciente, para decidir si le vamos a dar anticoagulación profiláctica o terapéutica. Sobre todo porque muchas veces existe la sobreestimulación ovárica que puede ser catastrófico. Ahora bien, un paciente que se presenta con una trombosis venosa, lo ideal es dar heparina o heparina de bajo peso molecular, mínimo por 5 días, y después cambiar a anticoagulación oral. A largo plazo se sugiere un INR de entre 2 y 3. Aquí existe debate en aquellos pacientes que realmente presentaron esa trombosis venosa, pero fue durante un periodo de riesgo, fue después de una cirugía, inmovilización programada y demás, y el perfil es de bajo riesgo. Por ejemplo, antibeta 2, IgM a títulos bajos. Bueno, aquí, aunque no existe un consenso, algunos expertos sugieren dar únicamente tratamiento por 3 a 6 meses, como en otros casos de trombosis venosa. Ahora, cuando hay trombosis recurrente, primero hay que verificar si el paciente tiene adecuada adherencia terapéutica. Si no, bueno, pues guiarlo en la dieta, en lo que sea, para llevarlo a un INR de 2 a 3. Ahora, si a pesar de una buena adherencia tuvo la recurrencia, le vamos a subir a un INR de 3 a 4. Se puede considerar agregar aspirina, agregar hidroxicloroquina, si el paciente tiene dislipidemia, agregar estatinas también. Y en algunos casos sobre todo cuando son graves o que ya hay varias recurrencias, se puede considerar el cambio a heparina de bajo peso molecular. Ahora bien, trombosis arterial. Aquí la recomendación en general es dar de 3 a 4. Sin embargo, sobre todo los españoles sugieren irnos a un INR de 2 a 3.
Otra sugerencia que se puede hacer es que si hubo una trombosis arterial, dar una anticoagulación con un NR2A3 y agregar aspirina. Ajá. Obviamente hay que considerar el riesgo de sangrado en estos pacientes. Ahora, de la trombosis arterial recurrente, se quiere resubir el INR de 3 a 4, considerar el agregar a la aspirina también o cambiar a heparina bajo peso molecular. Ahora, si es un paciente que no tiene lupus, es el primer EBC que tiene este paciente y no es cardioembólico, se podría dar únicamente un agregante plaquetario. Ajá, existe controversia en esta decisión, en la opinión de los expertos, pero si tiene un perfil de moderado o alto riesgo, considerar ya la anticoagulación oral teniendo un INR entre 2 y 3, con o sin aspirina. Ahora bien, los anticoagulantes directos, no hay suficiente evidencia para utilizarlos en estos pacientes. Si bien hay estudios, al principio salieron varios estudios en los cuales se observaba trombosis recurrente, o incluso algunos se suspendieron por trombosis, pero también hay algunos estudios de 2018 en los cuales se reporta que no fue menor el efecto comparado con los anticoagulantes, los cumarínicos. Sin embargo, la evidencia hasta el momento es insuficiente, de tal manera que no se recomiendan en estos pacientes, solamente llega a ver, llega a sugerir su uso en alergia, intolerancia o mal control cuando están con cumarínicos, solo en esos casos. Ahora, la hidroxicloroquina, sabemos que inhibe citocinas, es un antiagregante, disminuye la unión de antifosfolípidos a la beta-2-glucoproteína 1, disminuye el tamaño del trombo, de tal manera que, sobre todo en pacientes que tienen antifosfolípidos positivos y lupus, es una clara indicación, pero también en pacientes que han sido refractarios y tienen trombosis recurrentes. En cuanto a las estatinas, si bien también tienes varios factores para disminuir los marcadores proinflamatorios y protrombóticos y demás, solo están hasta el momento indicados cuando de manera asociada existe hiperlipidemia. Tomar en cuenta también el fondaparinux, sobre todo cuando un paciente desarrolla HIT, por ejemplo, incluso no solo con heparina, sino con enoxaparina, tomarlo en cuenta. Y en casos especiales, hay que tener un control riguroso de la anticoagulación peritrasplante. Los pacientes incluso, aunque no tengan el síndrome, simplemente un paciente que se somete a trasplante renal, sobre todo, bueno, trasplantes en general, lo hemos visto más o hay más reportes con los trasplantes renales, y que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, incluso en ausencia del síndrome, existe más riesgo de rechazo al trasplante por trombosis, entonces ser muy cautelosos en esos casos. Dar heparina bajo peso molecular en pacientes de alto riesgo y neoplasias. Ajá, un paciente que ya sabemos que tienen este perfil, sobre todo si van a ser sometidos a cirugías, catéteres, quimioterapias. Y es importante suspender, por ejemplo, la anticoagulación antes de procedimientos de moderado o alto riesgo, ajá, y hacer terapia puente cuando van a requerir algún tipo de cirugía. De tal manera que, bueno, es la trombofilia adquirida más común, ajá, es una trombofilia que vamos a ver frecuentemente en pacientes, que un paciente, por ejemplo, con infartos, con EBC, joven, hay que pensarlo, ajá, y hay que buscarlo. El tener antifosfolípidos positivos, cuidado, no siempre es sinónimo de que exista enfermedad, sobre todo en las interconsultas, no sé si es sesgo del lugar en donde estoy, pero muchas veces en cardiología nos piden interconsultas por eso. Entonces, tenerlo en cuenta, no siempre va a ser sinónimo. La trombocitopenia es frecuente y a veces es difícil, sobre todo cuando un paciente va a ser sometido a cirugía o algún procedimiento, hacer hincapié con otras especialidades de que no nos va a proteger de trombosis y que muchas veces necesitamos dar tratamiento antitrombótico, aunque sea profiláctico, en estos pacientes. La identificación temprana de las manifestaciones, sobre todo estas manifestaciones microvasculares, pueden hacer una gran diferencia para evitar que un paciente se complique. Y pues eso es todo. No sé si exista algún comentario. Bueno, muchas gracias a la doctora Angélica Vargas y se abre el chat para que adelante. Este señorcito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La puede hacer por el chat. Ay. A ver, ¿preguntas? A ver si...
Ahí dice 2 preguntas, pero no ha escrito nada. Esperamos. A ver, dice, ¿cuál es el mejor método de detección del anticoagulante? Bueno, en general, el veneno ruso es uno de los que más se utilizan en Portugal, no voy a decir mucho en la técnica y demás, pero bueno, sabes que se somete ¿cómo se llama? Perdón, está haciendo mucha interferencia. ¿Podrían cerrar sus micrófonos todos, por favor? Y si agregamos, en este paciente suero y corrige, suero de un paciente sano y corrige, pensar que es más que nada el problema va a ser por algún factor de la coagulación. Si no corrige y después agregamos un suero rico en fosfolípidos, y ahí sí corrige, pensar que entonces es un verdadero anticoagulante lúpico. Ya se me fue la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía se realizaba la plasmaféresis? Bueno, aquí dependiendo, por ejemplo, en general cuando detectamos un paciente y se va a someter a cirugía, lo que tratamos es de negativizar el anticoagulante lúpico. En general, la gran mayoría de los pacientes han recibido de 2 a 3 plasmaféresis. Por ahí hay algún paciente que solamente fue sometido a 1, pero la mayoría son de 2 a 3, con lo cual se negativiza bien se normaliza, no se negativiza, se normaliza el anticoagulante lúpico, se negativiza. Y la gamaglobulina intravenosa, en algunos casos se ha pasado antes de la cirugía, generalmente unos 2 días antes de la cirugía en la mayor parte de los casos. ¿Ok? Luego, ¿qué otra cirugía? La indicación de plasmaféresis prequirúrgica en sus pacientes fue asociada a perfil con triple marcador. Sí, o sea, bueno, no nada más con triple marcador, esa es una de las principales, pero lo hacemos sobre todo cuando tenemos un perfil de alto riesgo, pero basándonos no nada más en el riesgo de los anticuerpos, también en el riesgo de la clínica. Si tenemos que el paciente tiene lupus, ha tenido trombosis recurrentes, trombosis graves y demás, en esos casos también, o sea, se hace toda la evaluación para decidir a qué pacientes les vamos a hacer plasmaféresis. Sí, otra pregunta es, ¿el fibrinógeno y los demás factores que pueden enmascarar la presencia de anticoagulante lúpico se cuantifica cuánto tiempo después de la trombosis? Como en otros casos, también se puede cuantificar sin problema junto con el anticoagulante lúpico. No, ahí sí se recomienda en general que sea 3 meses, o sea, pero digo, todo este tipo de pruebas, en general los hematólogos se recomienda que sea 3 meses después para que sean completamente confiables. Pero por ejemplo, un paciente que te urge, bueno, tendrás que dar el tratamiento como si fuera, dependiendo, ¿no? Un SAF catastrófico, lo que sea, pero para poder corroborarlo, se recomienda que pasen 3 meses después del evento trombótico. Luego... Otra pregunta dice, diagnóstico y tratamiento de púrpura trombocitopénica, me imagino, con TPT en más de 90 segundos y anticoagulante lúpico positivo sin trombosis previa con embarazo de 12 semanas. Bueno, ya es un caso clínico. A ver, tratamiento de paciente con TTP 90 segundos, anticoagulante lúpico. Bueno, aquí tendríamos una. Tuvo sin trombosis, únicamente tuvo embarazo, tiene embarazo de 12 semanas, o sea, tiene solamente antifosfolípidos positivos. Aquí sería saber, número 1, si el paciente no ha tenido únicamente pérdidas menores de 10 semanas, etcétera, se debería manejar con aspirina y tromboprofilaxis. Ahora, si el paciente ha tenido recurrentemente pérdidas gestacionales, ha tenido eclampsia grave, insuficiencia placentaria, no ha respondido al tratamiento pleno con tromboprofilaxis y aspirina, se recomienda entonces dar tratamiento con heparina a dosis plenas, a dosis terapéuticas. Y ahora ya en casos muy rebeldes se llegan a utilizar algunos otros tratamientos. Se llega a dar hidroxicloroquina, gamaglobulina intravenosa, pero eso ya es en casos graves. Generalmente tienes factores de riesgo y vas a dar tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular y vas a dar aspirina a dosis bajas. Si el paciente tuvo manifestaciones graves en el embarazo previo, tienes que valorar si entonces, si ya tiene pérdidas recurrentes o es un embarazo en una mujer añosa, por ejemplo, que sea de alto riesgo, das dosis terapéutica. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué opina del uso de vitamina K o plasma para reversión de la anticoagulación en pacientes con INR elevado y sangrado activo?
O sea, se llega a utilizar, pero obviamente tienes que tomar en cuenta que en estos pacientes muchas veces pues los vas a someter ahora al riesgo de trombosis, entonces pues hay que ser muy precavido en el manejo y tener un manejo estrecho en caso de que se utilice. O sea, se llega a utilizar sí, pero hay que tener mucho cuidado por el alto riesgo de trombosis. Bueno, otra pregunta dice que si hay evidencia entre heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular en pacientes con que se someten a plasmaféresis. Si hay evidencia entre la diferencia de las dos heparinas. Bueno, sí, en general, bueno, no lo metí porque ya era mucho, pero sobre todo se puede utilizar tanto heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular. Cualquiera de los dos, los efectos son muy similares. Obviamente los costos son muy diferentes. Sí, los efectos adversos pudieran ser mayores con la heparina no fraccionada, sobre todo, por ejemplo, efectos sobre hueso y demás, pero sí, el efecto terapéutico es prácticamente el mismo. Aquí ponen un caso de un joven con 9,6 químico con conversión hemorrágico. ¿Hay un tiempo determinado para el inicio de la anticoagulación? Ahí hay controversia. En general, no se recomienda que solamente en los artículos, cuando tú los revisas, te dicen que lo más pronto posible, pero no hay un término específico. Ahí sí es valorar el caso específico, porque sí, el riesgo de que se haga más extenso el infarto hemorrágico persiste. No hay un tiempo específico que se haya mencionado. Bueno, otra pregunta dice, el otro radio elevado del anticoagulante lúpico asociado a anticoagulación oral y tabaquismo, que llega a valores tan altos como de 201, ¿qué opinión tiene en el estudio que evidenció este hallazgo? Bueno, lo que pasa es que francamente, bueno, como la opinión que tengo es que, digo, son factores perfectamente asociados con el riesgo protrombótico y estos pacientes tienen todos los riesgos protrombóticos, muy frecuentemente, sobre todo en este país, tienen obesidad, tabaquismo, se utilizan los anticonceptivos de manera indiscriminada. Entonces, creo que es algo que tenemos que modificar y que frecuentemente no lo investigamos en nuestros pacientes. O sea. Otra pregunta es que si el paciente tiene un perfil de riesgo bajo, pero alguna manifestación de SAF microvascular, ¿cuál sería el mejor manejo? Perdón, me perdí. Que si tiene un perfil de riesgo bajo, pero tiene una manifestación de SAF microvascular, ¿cuál sería el mejor manejo? Bueno, depende. Si es SAF microvascular, tendrás que manejarlo. Bueno, ahí existe un poquito de controversia. En algunos casos se refiere que tienes que ver el órgano que está afectado. Puedes dar desde antiagregantes a plaquetarios. Digo, si tienes una manifestación grave, por ejemplo, a nivel renal o algo así, podrías utilizar en un momento dado, valorar si utilizas anticoagulación oral. En algunos casos se ha recomendado dar azatioprina, micofenolato de mofetilo, no está claro. Si ustedes recuerdan en la imagen, les puse que como ahí hay muchos estudios que se están realizando actualmente. En algunos se da anticoagulación combinada con diversos inmunosupresores. Ahora, depende del órgano también que se esté afectando. Si esa manifestación microvascular únicamente, por ejemplo, la tienes en piel, tal vez puede ser un poquito menos agresiva. Pero si estás teniendo deterioro, por ejemplo, en la función renal, muchas veces tienes que dar tratamiento con una inmunosupresión y con anticoagulación. Es de lo que más se ha utilizado en los estudios. Otra pregunta, preguntan que si las vegetaciones en válvulas cardíacas predominan en alguna cara en particular, ya sea auricular o ventricular, si hay algún lugar en específico, yo pienso que como para sospecharlo. Sí, sí las hay en algunos lugares específicos. Les sugiero que revisen justamente los criterios de Miyake y ahí viene perfectamente desglosado las caras valvulares en las cuales se desarrollan. Otra pregunta es que, ¿en qué casos recomienda solicitar IgA, tanto de anticardiolipina como de beta 2? Cuando tenemos alta sospecha, paciente joven que tiene, por ejemplo, un evento trombótico, tenemos alta sospecha y tenemos los anticuerpos tradicionales negativos. Otra pregunta es, ¿cuál sería el rol de la coenzima Q para la prevención de trombosis en pacientes con SAF? Con anticuerpos positivos, perdón. Hay varios estudios en los cuales se ha empleado y si bien todavía no tiene
el suficiente peso, aparentemente sí ha reportado beneficios, de tal manera que se puede utilizar, igual que también hay estudios con vitamina D, en los cuales vale la pena medir los niveles de vitamina D, y si estos están bajos, también suplementarlo con mejores o con disminución del riesgo, sobre todo de trombosis. Bueno, otra pregunta que a lo mejor ya se contestó, dice que ha recalcado la trombocitopenia puede ser una manifestación del SAF. Sin embargo, si necesitamos iniciar enoxaparina, una contraindicación es trombocitopenia menor a 100,000. En este caso, ¿no la tomaríamos en cuenta o iniciaremos el tratamiento? ¿No? Es muy frecuente que los pacientes con SAF tengan menos de 100,000 plaquetas, tengan 80,000 plaquetas, etcétera, y se tiene que utilizar incluso a dosis terapéutica. Ajá. Por eso les digo, muchas veces, sobre todo en pacientes que necesitan ser sometidos a cirugía o algo así, hay que tener una vigilancia estrecha, pero debe de emplearse, porque no, realmente de los pocos casos en los que llegamos a quitar la heparina es, por ejemplo, pacientes que tenemos ya con menos de 20,000 plaquetas, o, por ejemplo, lo que mencionaban, una hemorragia alveolar difusa, que ahí sí el riesgo-beneficio, pues se decide suspenderlo, y en cuanto suban de 20,000 plaquetas, podríamos empezar, por ejemplo, por lo menos con una dosis profiláctica y posteriormente una dosis terapéutica. Bueno, otra pregunta, ¿cómo se ven afectados los antifosfolípidos con respecto a los medicamentos anticoagulantes administrados? Ay, Dios, no entendí la pregunta. Yo creo que es cuando a lo mejor se está buscando el diagnóstico y que a lo mejor si está anticoagulado, que a veces se puede cambiar de oral al sí. titanio, Ahí me es imagino que... importante, por ejemplo, si necesitas determinar anticoagulante lúpico, por ejemplo, y es indispensable, bueno, los anticuerpos no hay tanto problema, anticardiolipina y antibeta los puedes hacer sin mayor problema, incluso con el paciente anticoagulado. Sin embargo, el anticoagulante lúpico sí es indispensable si está con por ejemplo, cumarínicos, quitarlos de 1 o idealmente hasta 2 semanas antes, haces un puenteo, dejan mientras tanto con heparina de bajo peso molecular y 13 horas, o sea, y el día que vayas a tomar la muestra, dejas 13 horas por lo menos sin la enoxaparina para poder tomar la muestra. Bueno, varias de las preguntas es que la encuesta no está funcional, creo que está cerrada. No sé si haya problema, Angélica. Ahorita me meto y la... Son como 6 preguntas que se refieren a lo mismo. Y yo creo que dejamos la última pregunta. Dice, paciente con SAF anticoagulado, presenta como complicación sangrado. ¿En qué momento después de tratar y controlar la hemorragia sugiere reiniciar la anticoagulación? Bueno, cuando se controla la hemorragia, prácticamente lo más pronto posible, o sea, casi inmediatamente, por lo menos tromboprofilaxis. Si el paciente persiste bien, entonces puede ya posteriormente iniciar dosis terapéutica o dosis plena de anticoagulación. Bueno, la última. ¿Cuál es el rol de la capilaroscopía para detección de afección microvascular en pacientes con SAF? Bueno, se están haciendo estudios acerca de eso. Realmente algo propiamente ya escrito sobre eso no hay mucho. Lo que hay es que obviamente se pueden ver hemorragias. Depende en el contexto de ese síndrome antifosfolípido y qué otra cosa. O sea, si hay alguna enfermedad concomitante, a veces sí llegan a ver dilataciones y demás. Por ejemplo, los pacientes con lupus, en algunas se pueden ver hemorragias, algunos capilares dilatados, pero muchos de los cambios que se ven son más que nada secundarios a la otra enfermedad, por ejemplo, en el lupus. En el síndrome antifosfolípido se están llevando a cabo y muchas veces lo que se ven son hemorragias y pueden estar asociadas sobre todo al tratamiento, ¿no? A los anticoagulantes y en menor grado a los antiagregantes plaquetarios. Bueno, pues yo creo que damos aquí por terminada la sesión y agradecemos a la doctora Angélica Vargas Guerrero por su presentación y a todos los que se conectaron a la sesión. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. La verdad es una sesión extraordinaria. Hay muchas felicitaciones, doctora Angélica. Hay muchas más preguntas que yo creo que en particular se pueden hacer a través de vía electrónica, pero le agradecemos muchísimo. Realmente tuvo una audiencia extraordinaria y la felicitamos mucho. Y en nombre del Consejo Mexicano de Reumatología, agradecemos a todos, Mario, agradecemos mucho la coordinación de esta ponencia y a usted, doctora Angélica, extraordinaria ponencia. Muchas gracias. A todos, buenas noches. Volvemos a enviarles el código para que puedan llenar la encuesta. Gracias. Sí, por favor, era una pregunta. Gracias, bueno, gracias. Gracias. Gracias.